hoy en día desarrollar una capacidad crítica y el pensamiento lateral es fundamental. Es de sentido común, pero no había caído. Y es que comentas que no recibimos formación para ser padres. La crianza consciente implica darnos cuenta de que todo lo que hacemos, como te decía, impacta en nuestros hijos y nuestras hijas. El foco no está en ¿qué hago para que mis hijos hagan esto? O ¿qué hago para que mis hijos se comporten de esta forma? Sino hay un cambio de paradigma. ¿Qué estás haciendo tú para que tus hijos te vean y aprendan con tu ejemplo? Hola, bienvenidos al 5º episodio de Conversaciones Mapea, un espacio en el que una vez al mes conversamos con un autor o autora de mi curso online Método Mapea. Como quizá ya sabes, Método Mapea es un curso online en el que enseño a los alumnos a escribir un buen libro y a conseguir publicarlo con una editorial tradicional. Empezó en 2019 y lleva 9 ediciones y funciona realmente bien. De hecho, ya hay cerca de 250 alumnos que han conseguido firmar un contrato con una agencia literaria o con una editorial. No hay semana que no se publique un nuevo libro y lo que me gustaría en este programa es que además de que conozcáis el curso con más detalle, podáis también conocer a sus alumnos. En este 5º episodio nos acompaña Adelaida Abruñedo, autora de Eres la gran influencer de tus hijos, un ensayo que publicó con la editorial Toro Mítico en septiembre de 2023. Adelaida, bienvenida a Conversaciones Mapea, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme, es un placer, la verdad. El placer es nuestro. Adelaida, acabas de publicar este libro que tenemos aquí, Eres la gran influencer de tus hijos. Cuéntanos, ¿qué van a encontrar los lectores en tu primer ensayo? Van a encontrar mucho de mí porque he volcado partes de mi maternidad. Van a encontrar estrategias, herramientas, cuentos, reflexiones que les va a ayudar en la maternidad de sus hijos y de sus hijas. No nos enseñan a ser mamás y papás y aquí he volcado toda, no solo mi experiencia personal, sino también mi experiencia profesional acompañando a familias. Con lo cual, yo que además abogo porque disfrutemos de nuestra maternidad, creo que la podría definir como una de las mejores guías de desarrollo personal en la crianza de los hijos. Ahí está. ¡Qué bueno! Oye, suele decirse, Adelaida, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando nos referimos a la crianza de nuestros hijos, por supuesto, pues tenemos un gran poder, porque somos nosotros quienes educamos a los hijos y, por tanto, una gran responsabilidad. ¿Cómo tenemos que gestionar esta responsabilidad? En crianza, y no solo en crianza, sino en general, todo impacta, todo influye. Y con las personas que tenemos más cerca, que son nuestros hijos y nuestras hijas, sucede lo mismo. Todo lo que hacemos impacta. Entonces, muchas veces nuestros hijos, a mí me vienen familias que me dicen, es que no me hacen caso, no me escuchan. Y yo les digo, vale, es posible que no te estén escuchando, pero lo que sí que están haciendo es observándote y te están observando todo el tiempo. Entonces, tal y como tú actúas, impacta en lo que hacen tus hijos. Y todo lo que dices también se convierte en su voz interior cuando van creciendo. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hacemos. Esa es nuestra responsabilidad. Muchas veces el foco no está en ¿qué hago para que mis hijos hagan esto? O ¿qué hago para que mis hijos se comporten de esta forma? Sino hay un cambio de paradigma. ¿Qué estás haciendo tú para que tus hijos te vean y aprendan con tu ejemplo? Porque yo creo que modelar con nuestro ejemplo es una de las mejores formas de educar y de criar. Sin duda. Desarrollas en el libro el concepto de crianza RCR. Sí. Crianza RCR. ¿Qué es una crianza responsable, consciente y respetuosa? La crianza responsable es darnos cuenta de cómo podemos responder con habilidad a las necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas. Pero no solo de sus necesidades, sino también de nuestras propias necesidades, porque a veces en maternidad, ¿qué ocurre? Que la mamá o el papá se ponen en segundo lugar y entonces nos volcamos mucho en nuestros hijos. Entonces, esa crianza responsable es dar respuesta a las necesidades de la familia de una forma adecuada. La crianza consciente implica darnos cuenta
de que todo lo que hacemos, como te decía, impacta en nuestros hijos y nuestras hijas. Todo aporta. Un error, una caída de la leche en el desayuno. Pregúntate, ¿qué puede estar aprendiendo tu hijo o tu hija de esto que ha sucedido? Y eso es ponerle foco en esa consciencia. Y por último, esa crianza respetuosa, que también se habla mucho de ella, para mí es respetar los tiempos y los ritmos de cada uno de nuestros hijos. Dejar de compararles, dejar de etiquetarles, es tratarles con respeto a ellos, a nosotros, y entender que también el entorno debemos respetarlo, pues por ejemplo, cuando nuestros hijos se enfadan, siempre lo comento. Respeto la necesidad del niño, respeto mi necesidad y también respeto el entorno. Un niño puede estar enfadado, pero también tiene que entender que no puede estar golpeando una silla o un mueble. Hay que respetar también el entorno. Y está fundamentado el libro en eso, en la crianza responsable, crianza consciente y crianza respetuosa. Adelaide, y hablas mucho también de que la educación a nuestros hijos, la educación que le tenemos que darles, tiene que ser coherente. Desarrolla un poco este concepto y sobre todo lo que me interesa es cómo podemos hacer para ser coherentes, pero con nosotros mismos. Me refiero, uno puede tener muy claro que tiene que ser coherente, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Porque claro, para ser coherente uno antes tiene que previamente decidir qué cosas sí, qué cosas no, dónde están las líneas rojas, y a veces pues depende de la situación, ¿no? O depende de la edad del niño que va creciendo, pues piensas cosas distintas. Pues mira, antes esto no estaba permitido, pero ahora sí. Y además a veces se junta que son varios hermanos, que unos crecen más rápidos que otros. ¿Cómo hacemos para organizarnos nosotros mismos de modo que tengamos claro cuál es la coherencia con la que queremos educar a nuestros hijos? Para eso, yo creo que es importante conocer qué es importante para nosotros. Yo también lo defino en el libro con los valores. Y hay un apartado en el que se habla de esto y cómo los valores genera bastante conflicto, sobre todo cuando llegamos a la etapa de la adolescencia. Una vez que tú sabes qué es importante para ti, tienes que alinear eso que es importante para ti con lo que haces y con lo que dices, porque muchas veces hay ahí una desconexión. Entonces es lo que yo llamo la incoherencia. No estás haciendo lo que dices que vas a hacer. Y esto pasa muchísimo en crianza, cuando le digo al niño, por ejemplo, si no acabas esto, no vamos al parque. Y al final a ti misma te interesa ir al parque porque sabes que es un momento en el que tu hijo va a estar un poquito más tranquilo, jugando, pero no cumples con lo que dices. Entonces, esa coherencia es fundamental en la crianza, porque además yo creo que también está alineado con los límites. Los límites enseñan a las personas cómo te tienen que tratar. Entonces, si tú eres coherente con tus límites, estás enseñando también a poner límites a tus hijos. Así que desde ahí es fundamental entender que tienes que alinear lo que dices, lo que haces y ya a nivel interno, para no tener esas incongruencias, lo que piensas. Y en familia, si es posible que papá y mamá estén alineados, muchísimo mejor. Hay una cosa, leyendo tu libro, Adelaide, que me ha llamado mucho la atención, y es que no había caído, es de sentido común, pero no había caído. Y es que comentas que no recibimos formación para ser padres. Es decir, durante toda nuestra infancia, adolescencia, etcétera, pues vamos al colegio, a la universidad, hacemos másteres, hacemos mil cosas y estamos formándonos, ¿no? Hasta casi que somos padres o incluso después. Pero de toda esta formación nada es sobre cómo ser padres, con lo cual como que no hemos recibido una formación ex professo, de un modo intuitivo acabamos repitiendo aquellas cosas que nosotros vimos en casa. Si repetimos los patrones de conducta de nuestros padres. ¿Qué deberíamos hacer para formarnos como padres y poder realmente educar a nuestros hijos de un modo correcto? No solo repitiendo patrones, pues a veces algunos son correctos, otros están equivocados, ¿no? ¿Qué mecanismos, qué herramientas tenemos para formarnos en esta tarea de ser padres y madres? Mira, yo te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo cuando me quedé embarazada, yo soy hija única, no tenía bebés alrededor
Y yo tenía la esperanza de que cuando fuera al cursillo de preparación al parto me iban a enseñar un montón de cosas. ¿Y cuál fue mi desilusión y mi chasco? Cuando me contaron, bueno, sí, cómo sostener la cabeza del bebé, cómo limpiarle el ombligo, cómo cambiarle un pañal, cómo darle el pecho, etc. Y yo dije, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando se pone a llorar y no se puede tranquilizar? ¿O qué pasa si tiene una rabieta? Cosas así. Y yo estuve mirando y buscando y no encontré una persona que me dijera qué tenía que hacer. Es verdad que luego, más tarde, hubo muchas personas en las que, te contaban ciertas formas de hacer, y esto es como todo, sobre todo ahora con las redes sociales, hay millones de personas que te cuentan cómo hacer, cómo no hacer, una te dice una cosa, otra te dice otra, y a mí me generó un poquito de ansiedad, porque no todo vale. Es decir, hay muchas personas que te cuentan cosas y yo creo que lo importante es que resuenen contigo. Es decir, tienes que tener también esa capacidad crítica de discernir entre, oye, ¿esto encaja en mi familia? Porque a veces yo escuchaba, oye, estas pautas, tienes que hacer esto, esto y esto. Yo decía, pero es que esto no encaja con mi forma de ser, no encaja con las rutinas que tenemos en casa. Entonces, desde ahí, yo empecé a buscar información, me formé. He trabajado con muchísimas familias que también se sentían así como yo me sentía, porque muchas veces pasa que piensas que tú eres la única, que eres la rara, que solo te pasa esto a ti. Entonces, ¿qué pueden hacer las familias? Lo primero, buscar información, leer libros, apuntarse a cursos de maternidad o paternidad con personas que sientan cierta conexión. Es decir, no porque todo el mundo siga a un gurú o a una persona, tiene que valerte a ti. Yo creo que es mucho más importante que encuentres a esa persona, a ese profesional, que conecte, que no te juzgue, que no esté diciendo, ay, es que lo estás haciendo mal, porque ya bastante presión tenemos. Y hablo aquí desde la parte de madres, ya tenemos bastante presión nosotras como para encima sentirnos peor porque no estamos cumpliendo los estándares que alguien nos está contando. Adelaida, en el libro explicas con mucho detalle cómo se siente una madre desde el momento en que el predictor le dice que va a ser madre y cómo tiene que ir actuando, ¿no? Refiriéndonos ahora al libro, ¿en qué momento decidiste ser madre? O sea, ¿en qué momento decidiste escribir el libro? ¿En qué momento el predictor te dijo que ibas a ser madre de este bebé literario? ¿En qué momento, cómo fue la gestación, cómo fue el parto, cómo ha sido la crianza, cómo han sido los primeros pasos? Cuéntanos un poco la historia del libro desde que empezaste a pensar en escribir un libro hasta que ha llegado ahora hace unos meses a las librerías. A ver, mi idea no era escribir un libro. Es verdad que yo desde pequeña he escrito mucho. Tengo en casa todavía guardados muchísimos de los diarios que yo escribía cuando era más pequeña o adolescente. Pero cuando estaba acompañando a familias en sesiones de coaching, de crianza familiar, me di cuenta de que surgían casi siempre las mismas preguntas, surgían casi siempre las mismas dudas. Cosas que yo daba como por muy básicas, las personas seguían preguntando y no eran capaces de salir de ahí. Entonces yo pensé, ¿y por qué no plasmo todo esto en un libro? Es verdad que no fue un proceso de decir, bueno, me pongo un día a escribir, tengo una meta y voy a hacerlo. No, yo lo hice pues como un poco para mí. Oye, mira, pues en esta sesión me han preguntado esto y lo iba desarrollando cada vez más. Y paseando por redes me encontré con una propaganda, una publicidad del curso de Mapea. Y de esto que dices, ay, pues no lo sé, voy a ver. Estuve viendo, me gustaba lo que contabas y dije, venga, me voy a apuntar. Pero ya te digo, tampoco era como para decir, venga, pues lo voy a publicar. Me gustó mucho el curso, me ayudó
a organizar la información, cómo poder trasladar mejor la información a las familias, y ya ahí, ya cuando estaba dentro del curso, dije, pues yo creo que lo puedo hacer. Y fue interesante porque yo tengo muchas ideas en la cabeza. Entonces yo iba plasmando y plasmando. Entonces no iba con cierto orden. Y el curso yo creo que también me ayudó a plasmar las ideas en las hojas y también, por supuesto, toda la información que nos das sobre el briefing, la carta de presentación, porque yo, vamos, desde luego no se me hubiera ocurrido. Y no sé, fue como muy orgánico, la verdad. Y Adelaide, ¿cuánto tiempo estuviste desde que, digamos, juntaste estas notas, las estructuraste en un texto y terminaste el manuscrito? Mira, yo me apunté en abril de 2022 en el curso. Y yo empecé a mandar los briefings y las cartas de presentación y el manuscrito, pues justo en febrero de 2023, o sea, un año después. Y eso que lo hice como, pues mientras estaba trabajando, y a los 2 meses ya empecé a recibir mis primeras ofertas, que además te mandaba, oye, ¿esta cómo la ves? ¿Esta cómo la ves? Y entonces, pues eso, en marzo, en abril del año pasado, recibí mis primeras ofertas y... Oye, y en estas distintas fases, ¿no?, por las que pasa un autor hasta que no firma contrato, ¿no?, y finalmente el libro llega a las librerías, primero pergeñar el libro, estructurarlo, ponerse a escribir, mandar las editoriales, gestionar los contratos, luego ya la publicación, el marketing y tal. ¿En qué fase disfrutaste más? ¿Qué es lo cuál ha sido el momento que más te ha gustado? Cuando ya ves el manuscrito ya ahí, que dices, jolín, que son unas cuantas páginas, y miras hacia adentro y dices, guau, o sea, he sido capaz de hacerlo. Y eso yo creo que lo disfrutas. Cuando estás escribiendo lo disfrutas, pero yo creo que cuando ya lo tienes como cerrado y lo vas a mandar, es como, wow, es una satisfacción de decir, lo he podido hacer. Al final yo creo que no nos valoramos demasiado habitualmente, vamos como pollos sin cabeza por la vida. Creo que darse cuenta de un trabajo bien hecho, a veces nos tenemos que dar nosotros la palmadita y decir, oye, muy bien, lo has hecho muy bien. Y al final, claro, estuviste un año desde que te pusiste hasta que... yo tengo la intuición, ahora me corriges, de que tenías las ideas bastante claras, porque llevabas mucho tiempo trabajando. Es decir, además del libro, también tienes cursos online, tienes haces consultoría, tienes pacientes, con lo cual llegaste al momento de redacción del libro sabiendo exactamente qué querías contar y cómo lo querías contar. Que es una de las cosas que siempre hago mucho hincapié en Mapea, ¿no? Antes de ponerte a escribir, prepara previamente el mensaje. ¿Crees que haber estado tantos años, ¿no?, trabajando sobre la materia, ha hecho que te resultara más fácil luego ponerte a escribir el libro porque ya lo tenías todo muy, muy pensado, muy trabajado? Yo ahora, si volviera atrás, de hecho, ahora por ejemplo con el segundo libro que estoy ya ahí, obviamente creo que estructurarlo es muy importante, pero no hubiera tardado tanto. Es decir, yo creo que no tenía las cosas tan claras hasta que empecé el curso. Y obviamente en el curso, como al final te enseñan, y es lo que a veces nos pasa, que no nos enseñan, igual que no nos enseñan a ser padres, no nos enseñan a escribir un libro para que se publique. Entonces, cuando tienes esa información de valor, de repente dices, pero ¿cómo no lo he visto yo antes? Entonces yo creo que esos 2 años, 3 que he estado ahí, creo que ahora va a ser mucho más rápido y más eficiente para escribir y publicar el segundo y el tercero. Ya no será la primera vez, ¿no? Ya has pasado por ahí, ya sabes que eres capaz, ¿no? Que es una cuestión de autoconfianza muy, muy, muy importante. Saber que eres capaz, saber que ya lo has hecho una vez y sabes lo que viene después, ¿no? Por ejemplo, el trato con la editorial, ¿no? Pues ya sabes. Por cierto, tú has publicado con Toro Mítico, que es una editorial del grupo Almozara,
que es un sello propiedad de Manuel Pimentel, ¿no? Que es un buen amigo de la casa y que además tiene fama, todos sus sellos, de tener una relación muy cordial y muy fructífera con los autores. ¿Cómo fue la relación con la editorial desde que les mandaste el manuscrito hasta que la propia editorial, ¿no? Pues convirtió el manuscrito en libro? ¿Cómo os arreglasteis con las correcciones? ¿Cómo decidisteis la cubierta? ¿Cómo consensuasteis el título? ¿Cómo fue toda esta relación mano a mano con el editor? Cuando yo empecé a mandar todos los manuscritos, las cartas de presentaciones, los briefings, mandé muchas. Empezaron a contestarme editoriales. Con tu ayuda me decías, pues sí, pues no, oye, pues mira, espera. Y yo, es verdad que cuando se lo mandé directamente a Toro Mítico, me dijeron, estamos interesados, déjanos un plazo, pero estamos interesados. Y es verdad que me habían mandado ya varias ofertas de otras editoriales y yo decía, pero yo quiero esta. De esto que no sé, tienes en secreto un deseo de publicar con esa editorial. Entonces me comentaste, bueno, qué podía hacer y les mandé el borrador Bueno, les dije que tenía otra oferta y me comentaron. No me contestaron. Y yo dije, qué raro. Y de esto que a veces viene bien insistir. Y les escribí y me dice, oye, no he visto el último email tuyo, no sé qué ha debido pasar, déjame que tenemos una reunión el lunes te contesto sin falta, dice, porque sí que estamos interesados, pero claro, no lo he puesto a disposición de su equipo. Y yo, ay, por favor. De esto que cuando tienes, no sé, sabes que es un buen sello, pues quieres que tu libro esté... En las mejores manos efectivamente, posibles. efectivamente. Sí, Y nada, el lunes, yo creo que a media mañana me llamaron, oye, estamos muy interesados, vamos a firmar el contrato, y después de firmarlo empezaron todo lo que es el tema del manuscrito, correcciones. La verdad es que súper bien porque se pusieron a mi disposición, me ayudaron cómo tenía que hacer determinadas cosas porque... Tampoco yo lo sabía, las editoriales pues todos tienen más o menos una forma de la bibliografía, cómo escribirla, cómo ponerla, pues poquito a poco fuimos así haciéndolo y correcciones para aquí, correcciones para allá. Al final pues ha quedado un libro bastante chulo. No hubo muchas correcciones que yo pensaba, fíjate en esto que piensas, ay no sé, tal... No hubo demasiadas que yo pensaba, bueno, pues ahora me corregirán aquí, me pondrán esto aquí. Y no, la verdad es que no. Y luego la portada, yo quería que fuera algo, obviamente, pues que estuviera relacionado con la familia. Bueno, discutimos un par de veces esto así, tal, pero vamos, muy fluido todo y fenomenal. Qué bien, me alegro. Adelaida, una de las cosas más bonitas de escribir un libro es recibir el feedback de los lectores, ¿no? Escribes el libro, lo pones a disposición de los lectores lo leen y luego algunos, generalmente muchos, no todos, pero algunos, pues te dicen, oye, qué maravilla, me ha gustado, esto me ha cambiado la vida, esto lo voy a hacer distinto, sobre todo cuando se trata de ensayos, cuando es una novela también, por supuesto, ¿no? Pero es un ensayo, y además es un ensayo de bienestar, ¿no? De cuestiones médicas incluso, psicológicas también. Claro, seguramente habrás recibido mucho feedback de lectores, quizá más lectoras, que te han dicho en qué medida el libro les ha ayudado, ¿no? ¿Qué tipo de feedback has recibido de las lectores y lectoras que ya lo han leído? Sobre todo me han dicho que es muy práctico, que a medida que iban leyendo el libro podían aplicar en ese momento cosas que estaban leyendo. Otras personas también me han dicho, lo tengo subrayado, esto porque para mí no es un ensayo al uso. Tiene mucha parte de mí, la parte personal que he volcado, que yo creo que era importante porque también es parte de mi proceso. Y ayuda a ilustrar todo lo que explica. Efectivamente. Y luego también tiene citas, tiene fábulas, tiene cuentos, tiene ejercicios que hay que hacer. Hay una parte
bueno, que es muy personal, que hay ejercicios. Luego también tiene reflexiones, información básica y bien estructurada desde mi punto de vista, porque según lo lees dices, mira, puedo aplicar esto, esto y lo otro. Y esto sí que me lo han dicho. Es como, es que es muy fácil de leer, tiene mucha información y al mismo tiempo es fácil. O sea, y a veces intentamos rellenar con mucha paja, digámoslo así, cosas, y yo siempre he sido una persona muy pragmática. A mí he leído mucho y a mí cuando se iban a veces por las ramas no me sentía tan conectada con el libro, y sin embargo con otros en los que yo veía, mira, esto, y que puedes aplicarlo en el momento, a mí me ha ayudado. Entonces era lo que quería volcar, y por el feedback que estoy recibiendo, pues lo que quería volcar sí que se ha llegado a transmitir. Oye, Adelaida, en Mapea siempre decimos que escribir un libro es la primera parte del partido y que la segunda parte del partido es promocionarlo, ¿no? Darlo a conocer, darle visibilidad para que la gente lo conozca y por tanto lo compre, porque lo que no se conoce no se compra, ¿no? ¿Cómo has organizado la campaña de marketing y comunicación del libro? O sea, ¿cómo has organizado la promo del libro? ¿Estás todavía en ella? ¿Ya has terminado? Cuéntanos todo lo relacionado con el marketing del libro. Tengo que decir que la editorial también me ha ayudado mucho. Me ha puesto en contacto con medios de comunicación, tanto a nivel escrito como radio, entrevistas, y yo también. O sea, yo también he buscado la forma de ir promocionando el libro, porque como dices, lo que no se ve es como si no existiera. Yo también, además, que esto también nos lo comentas en el curso, creé mi marca personal. Entonces yo cuando comencé en redes sociales, pues apenas tenía 4.000 seguidores y ahora tengo casi 40.000, y entonces procuro en redes sociales, aparte de dar información de valor para mis seguidores, de vez en cuando pues comento cosas del libro, hablo del libro, cosas que pueden aplicar del libro. Obviamente yo quiero que esta información la tenga cuanta más personas mejor. Luego además publicar el libro me ha ayudado también a ir a colegios, a dar charlas, y esto también se da a conocer en bibliotecas, por ejemplo, cuando estás haciendo una charla también te das a conocer y al final ves que se habla del libro. Yo no es que esté hablando todo el rato de mi libro, como decía antiguamente, pero sí que creo que cuando crees en tu producto, al final no lo haces por el producto, yo creo que lo haces por los beneficios que obtienen. Y porque te apasiona y lo quieres dar a conocer. Sí. No, de hecho, el publicar un libro, sobre todo un ensayo, es la mejor plataforma para poder hacer otras muchas cosas. Que a raíz de publicar el libro, como decías, ¿no? Pues te salen más charlas, te salen más conferencias, la gente te conoce más porque has salido en los medios de comunicación, con lo cual una cosa lleva a la otra, ¿no? Siempre digo que publicar un libro abre puertas que no sabías ni que existían. Porque de golpe te llaman de algún sitio que desconocías por completo y te llaman pues porque te han visto o en las librerías, o alguien les ha hablado del libro, o han leído una entrevista en un periódico, o te han oído por la radio, ¿no? Es decir, tiene empieza como entrar en otra dimensión de algún modo. Sí, al final yo creo que una editorial, porque yo pienso, un libro lo puede escribir muchas personas. A mí lo que me cambió un poquito fue, hay una editorial detrás que está apoyando lo que yo he escrito. Entonces esto es como que te valida aún más, no solo frente a ti, sino ante todo el público. Una editorial que no solo ha hecho de filtro y ha determinado que este es un libro que merece la pena ser leído, sino que se ha jugado su dinero. Toro Mítico, para publicar su libro, pues habrá tenido que incurrir en una serie de gastos, corrección, maquetación, diseño, papel, impresión. Claro. Estos son 10, 12, 15.000 euros seguro. Y ese dinero que ha invertido espera recuperarlo con las ventas. Seguramente ya lo ha recuperado, ¿no? Porque el libro se está vendiendo muy bien. Pero claro, esto es una persona que se está jugando su dinero en tu producto, en tu libro. Claro, entonces ver
que hay personas detrás que se están apostando por tu libro. A mí me hace sentir bien. Yo siempre le digo a las familias y a las personas con las que hablo, ten esa capacidad crítica. Léelo, yo leo mucho, muchísimo. Y hay cosas que me valen y hay cosas que digo, bueno, igual que se lo comento a mis hijas. O sea, yo creo que hoy en día desarrollar una capacidad crítica y el pensamiento lateral es fundamental. Entonces, tú puedes leer de todo. Vale, ¿qué te vale? ¿Lo aceptas? Y lo que no, cuestiónate. Oye, ¿y por qué no me vale? ¿Y por qué sí? Bueno, no, esto mejor no. Y ya está, fenomenal. Sí, yo creo que cuanto más aprendamos, mejor nos va. No, sin duda. Adelaida, ya para finalizar, ¿qué les dirías a las personas que seguramente nos están viendo y oyendo, que también han pensado en escribir un libro en algún momento de sus vidas, pero no han dado el paso? Estamos ahora en mayo de 2024, decías antes que hace justo 2 años te apuntaste a Mapea, pero no tenías muy claro si querías escribir, no, cómo y tal. Y sobre todo no sabías que sería posible, ¿no? ¿Qué les recomendarías a aquellas personas que ahora lo ven como un deseo, pero al mismo tiempo como un objetivo muy lejano o una meta muy difícil de conseguir? ¿Qué les recomendarías? Al final volvemos a lo mismo. Cuando encuentras información valiosa, ya sea a través de un libro, a través de un curso, a través de una sesión, cuando lo que recibes te vale y te aporta, de repente algo en ti hace un clic y ya no hay nada que te pare. Es decir, puedes ponerte 1000 excusas, puede que no sea el momento de hacerlo, vale, pero en el momento en el que esa información te guía, te ayuda, te acompaña de una buena manera, es que se te abren puertas, el camino se ve mucho más fácil. Entonces, yo creo que si quieren escribir un libro, si quieren publicarlo, que no lo duden. O sea, desde luego, que vayan a por ello. Hombre, por supuesto. Porque además, en esta vida es una pena que tengamos que vivir recordando, y si lo hubiera hecho, ay, qué pena que no lo hice. Adelante. Si el mundo va a seguir girando, aunque te equivoques. Hay que intentarlo. A veces se tardará más, se tardará menos, pero hay que intentarlo. Exacto. Muy bien, Adelaida, enhorabuena por el libro, mucha suerte con él, espero que llegue a muchas manos, a muchos lectores y lectoras, y muchas gracias por habernos acompañado aquí este ratito. Muchas gracias, Roger. A ti, Adelaida. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber seguido esta conversación. Si creéis que hay alguien, escritor o escritora, que le puede gustar, no dudéis en compartirla. También podéis dejar en comentarios vuestras preguntas, vuestras opiniones, vuestras dudas. No os olvidáis de suscribiros al canal y os emplazo a la siguiente conversación, al episodio 6, que tendremos ya dentro de unos días con una autora, una novelista también de Mapea. Ella se llama Angélica León y vendrá a presentarnos su novela romántica Amanda. Hasta entonces, muchísimas gracias. Hasta la próxima.